Muy buenos días a todos, les agradecemos el favor de su atención, les saluda su servidor y amigo Fernando Pérez Licea. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver algo sencillito, rápido, pero que creo que es de bastante importancia para ver cómo estamos nosotros identificando las fallas de nuestros insertos y sus posibles soluciones. Bueno, vamos a empezar justamente cuando nosotros llegamos con nuestros clientes. ¿Cómo es como ofrecemos nuestro producto? Vamos a hacer esas pequeñas preguntas. Por lo general, muchas de las veces se ofrece por el precio, estamos compitiendo por el precio, estamos viendo si ofrecemos un grado equivalente. Recuerden que, bueno, estas preguntas las estamos realizando para que podamos adentrar nosotros al tema. La reducción de tiempos ciclos es lo que le estamos prometiendo nosotros a nuestros clientes. La generación de ahorros, que es algo sumamente importante para que podamos nosotros tener aquí la parte de la competencia. Pero aquí lo que vamos a ver es tener una herramienta de mayor vida útil. Si nosotros ofrecemos esta herramienta con mayor vida útil, vamos a generar ahorros. Si con esta herramienta podemos hacer una reducción de tiempo ciclo, vamos a generar ahorros. Y con esto, si tenemos una herramienta con mayor vida útil y tenemos un buen precio, vamos a generar ahorros. Entonces, en el momento que nosotros hagamos estas propuestas, pues prácticamente es muy probable que la venta sea de nosotros. Los datos más importantes que debemos de tomar en cuenta, nada más como un repasito. Recuerden que cuando nosotros vamos con nuestro cliente, lo primero que tenemos que hacer es preguntar la profundidad de corte, el tipo de material que vamos a manejar, la velocidad de corte. Esa nosotros la vamos a hacer al momento de la selección. Las condiciones de la máquina, es muy importante que nosotros veamos cuáles son las condiciones de la máquina, el tipo de corte, si es un corte continuo o interrumpido, el avance, nosotros lo vamos a seleccionar. Las revoluciones, hay quienes están preguntando a cuántas revoluciones está corriendo el inserto. Recuerden que las revoluciones vienen en función de la velocidad de corte. La sujeción de la pieza, es muy importante que tengamos nosotros esta observación. Y sobre todo, la dureza del material. Lo más importante que tenemos que ver nosotros para hacer nuestra buena selección va a ser la profundidad de corte, el tipo de material que vamos a estar utilizando, el tipo de corte, si es continuo o interrumpido, y también la dureza del material. ¿Por qué la dureza del material? Pocas veces nosotros nos preocupamos por la dureza del material, entonces hacemos una selección inadecuada o podemos hacer la mejor selección de nuestro inserto, pero al momento de hacer nuestras pruebas resulta ser que no lo vamos a correr a las mejores condiciones que tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí que seleccionamos un acero. Este acero, en nuestro catálogo, vamos a ver que va a ser de semiacabado y por lo cual seleccionamos un inserto que es 9315. Perdón, el grado T9315. Ahí nos está dando una velocidad de corte de 305 metros por minuto. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que por lo general nosotros siempre estamos trabajando con las velocidades de corte que nos da la cajita que traemos ahí o la que estamos seleccionando aquí. Sin embargo, tenemos que hacer una corrección en nuestra velocidad de corte con los factores que mencionamos ya con anterioridad. Aquí vemos que tenemos en la parte izquierda el avance, que es de 0.15, y la profundidad de corte de 1.5 milímetros. En la parte de abajo, como podemos ver, tenemos una pequeña formulita. Esa formulita lo que nos va a permitir es, básicamente, nos va a permitir que hagamos nosotros nuestra corrección de la velocidad de corte. Recordemos que pudimos seleccionar nosotros con esa velocidad, con el inserto y el grado, 305 metros por minuto. Sin embargo, nos vemos que lo que casi no estamos nosotros tomando en cuenta es la dureza del material. ¿Cuándo nos damos cuenta que el material es más duro? Cuando nuestro inserto ya no funcionó o cuando no hizo ni una pieza, cuando se está rompiendo. En ese momento nos damos cuenta que nuestro inserto, que nuestro material es más duro. Entonces, por consecuencia, lo que tenemos que hacer
es justamente checar la dureza del material. Como parte número 1, aquí podemos ver en la parte izquierda, tenemos que nuestro material es del grupo P número 2, tenemos los grupos P1, P número 2, P número 3, P número 4. Tenemos una dureza de 240 Brinell. Esta dureza nos va a dar un factor que va a ser de 0.86. Este factor es el que vamos a poner en la parte de abajo, si se dan cuenta. Después de esto, nos vamos a ir a buscar la tabla de la durabilidad del material, del mecanizado. ¿Cuánto queremos que trabaje? ¿10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Eso lo vemos nosotros en la parte donde dice B2. Y ahí vamos a obtener en B3, por ejemplo, 0.93, que lo colocamos en nuestra ecuación. Después de esto vamos a ver la corrección de la corteza del material o de la forja. Aquí nos dice, bueno, que vamos a utilizar nosotros el 0.80. Después de esto, nos vamos a ir a elegir la parte de la solución de la máquina. Nosotros vamos a agarrar el 0.85 y después la geometría, una correlación de la geometría de la plaquita o de nuestro inserto. Por lo general siempre le vamos a poner 1 para no variarlo. Lo que vamos a hacer aquí, si se fijan, de los 305 metros por minuto, con todos estos factores de la sujeción, las condiciones de la máquina, la dureza y todo lo que ya estuvimos, lo que acabamos de mencionar, nos va a dar a 166 metros por minuto. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que ya alcanzamos a hacer una relación una corrección, perdón, con respecto a nuestra velocidad de corte. Ahora sí, si ya tenemos nosotros esa velocidad de corte, vamos a partir de ello. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una velocidad de corte de 305 metros por minuto, que es lo máximo, y unos 120 metros por minuto, que es lo mínimo, entonces, de acuerdo a las condiciones de nuestro material, nuestra máquina y todo lo que vimos, más o menos vamos a empezar a despegar de la parte de abajo. El desgaste en nuestros insertos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un desgaste de incidencia, que puede ser un abrasivo. La causa, la velocidad de corte demasiado alta, escasa resistencia al desgaste. Si nosotros tenemos una velocidad de corte muy elevada, es cierto que vamos a tener nosotros un inserto que va a correr más rápido, pero si nuestro inserto no está diseñado para esa velocidad de corte, lo vamos a deteriorar prematuramente. La solución, vamos a reducir la velocidad de corte, seleccionar una calidad de más resistente al desgaste, y entonces aquí podemos estar viendo nosotros cómo debemos de seleccionar nuestros insertos, el grado que debemos de ver para que podamos hacerlo. Los cráteres de desgaste. Cuando nosotros tenemos la caracterización, justamente es porque estamos nosotros metiendo bastante el inserto a condiciones inadecuadas. Aquí podemos tener la temperatura de corte demasiado alta. Vamos a reducir la velocidad de corte. Recordemos que cuando estamos nosotros aumentando la velocidad de corte, estamos aumentando la temperatura. Entonces, si reducimos la velocidad de corte, o vamos a seleccionar una calidad que sea resistente al desgaste, por lo general que tenga un recubrimiento de óxido de aluminio. El filo de aportación. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte del filo de aportación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el material se nos está pegando en nuestro filo y por consecuencia esto nos va a dejar un mal acabado, nos va a dejar fuera de dimensiones, nuestra pieza va a estar mal. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tener una velocidad de corte demasiado baja y la calidad puede ser inadecuada del inserto que acabamos de hacer, de seleccionar, y una de las soluciones aquí es aumentar la velocidad de corte, seleccionar una calidad más tenaz, o preferiblemente que sea con recubrimiento. Cuando utilicemos nosotros en el paso anterior para materiales que no son ferrosos, por ejemplo, materiales aluminio, tenemos que utilizar insertos que son insertos pulidos para evitar justamente esta parte. El desgaste por entalladura. Aquí es una parte muy abrasiva. Una de las causas es que tenemos una velocidad de corte demasiado alta o poca resistencia al desgaste.
Una posible solución que tengamos es seleccionar una calidad más resistente al desgaste o reducir la velocidad de corte. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en reducir la velocidad de corte? Porque por lo general, como vimos al principio de esta plática, siempre creemos que incrementar la velocidad de corte nos va a hacer más redituable nuestro inserto. Ahorita vamos a ver que muchos de ustedes van a estar pensando que así debe ser la cuestión, pero en la práctica tenemos que ver algunas características muy importantes. Ahorita vamos a ver eso. La deformación plástica. Cuando nosotros tenemos una temperatura demasiado elevada, esto puede ser justamente porque estamos incrementando la velocidad de corte. Entonces, nuestro inserto, si lo estamos sometiendo a alta presión, ¿cuál es la alta presión de trabajo? Que vamos a tener un avance muy elevado, justo con la velocidad de corte. Una de las soluciones es seleccionar una calidad más dura, que nuestro inserto sea más tenaz, o reducir la velocidad de corte y el avance. Justamente que si nosotros tenemos velocidad de cortes elevadas, generamos más calor. Si tenemos un avance elevado, vamos a hacer que nuestro inserto sufra más. El astillamiento mecánico, en esta parte, muchas de las ocasiones los consideramos debido a la cuestión de la rebaba. Una de las condiciones es que las virutas o las rebabas se desvían hacia el filo. Cuando no se selecciona perfectamente la rompeviruta, ya sea que la rebaba choque en el filo o que la rebaba pegue en la parte de abajo del inserto. Y el estar pegando constantemente en la parte de abajo del inserto es como si hiciera un giro de 180 grados para que termine un ciclo. Y si la rebaba está pegando en la parte baja del filo, también nos puede hacer que nuestro inserto tenga esta cuestión. Aquí una posible solución es modificar el avance, seleccionar una geometría con una plaqueta alternativa de acuerdo a la profundidad de corte que nosotros debemos estar tomando. Por eso es muy importante que siempre consideremos la profundidad de corte como uno de los datos iniciales para hacer nuestras selecciones. Las fisuras térmicas. ¿Cómo es que hacemos? Bueno, que nuestro inserto produce fisuras térmicas. Es por la variación de temperaturas causadas por el mecanizado intermitente. Cuando nosotros tenemos la selección no fue la adecuada en nuestro inserto, metimos un inserto que, pues decimos, este inserto te va a funcionar porque es universal, pero no consideramos nosotros que fuese para choque máquina interrumpido, o el suministro desigual de refrigerante. En muchas ocasiones por ahí, en algunas operaciones hemos observado, cuando nos hacen favor de visitar, de invitarnos a visitar a los clientes, que aún todavía hay el suministro de refrigerante no es el adecuado. Recordemos que el inserto puede trabajar perfectamente sin refrigerante, pero su vida útil va a disminuir. O el refrigerante tiene que ser en abundancia y dirigido siempre al punto de contacto, al punto de corte, porque si está llegando por ahí de rebote el refrigerante, nos va a producir justamente los choques térmicos. Lo que podemos hacer, como les comentamos, suprimir la selección refrigerante, seleccionar una herramienta un grado más duro, y en caso de no obtener éxito, pues probar con una calidad más tenaz en el grado. Bueno, cuando nosotros tenemos la productividad, ahorita vimos lo que son los insertos, bueno, todas las fallas que podemos obtenerlo. Si nosotros vemos con esto, estuvimos hablando mucho acerca de la velocidad de corte. Cosas muy importantes que debemos de ver nosotros, de los datos más importantes que debemos de tomar en cuenta, es la velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte. Aquí tenemos tres figuritas. En estas tres figuritas lo que vamos a hacer es en la parte de arriba, dice la profundidad de corte. La flechita que va en el eje de las Y nos indica justamente la profundidad de corte. En el eje de las X tenemos el tiempo. Si nosotros nos damos cuenta aquí, a mayor profundidad de corte va a ser menor tiempo por consecuencia, por una correlación. Si tenemos menor profundidad de corte, va a ser mayor tiempo de maquinado. Después nos vamos con el avance. Si nosotros tenemos mayor avance, vamos a tener menor tiempo de maquinado. Si tenemos menor avance, vamos a tener mayor tiempo de maquinado.
Y nos vamos con la velocidad de corte. Si tenemos mayor velocidad de corte, vamos a tener menor tiempo de maquinado, menor velocidad de corte, mayor tiempo de maquinado. Pero sucede que con nosotros, cuando tenemos una velocidad de corte muy alta, lo único que vamos a estar haciendo es estar tallando nuestro inserto. No quiere decir que estemos cortando más. Por eso, aquí nos dan una solución para optimizar el proceso. El avance es la mejor manera de maximizar la producción. Entonces, si nosotros trabajamos con respecto al avance, vamos a tener mayor oportunidad de tener una herramienta más productiva. Retomando las preguntas que hicimos al principio de esta plática, entonces si manejamos nosotros la parte del avance y una velocidad de corte adecuada, vamos a hacer que nuestras herramientas sean más productivas y por consecuencia vamos a generar ahorro, vamos a tener menor cambio de herramientas, vamos a disminuir los tiempos de cambio de herramientas, tiempos muertos, y todo esto son ahorros para nuestros clientes. Hay una parte muy importante que casi no tomamos en cuenta. Esta parte es la productividad. Generalmente se maneja en una formulita que es la letra Q. Y mide la cantidad de material que va a estar evacuando en un tiempo fijo. Estos generalmente, bueno, pues tienen medidas que son centímetros cúbicos por minuto. Nos está diciendo qué cantidad de material está evacuando en un minuto. La fórmula es muy sencilla, la tenemos también en nuestros catálogos y que nos dice que la cantidad de material que se va a evacuar es igual a la velocidad de corte por la profundidad de corte por el avance, tanto para lo que es torneado como para lo que es fresado. En esta parte estamos bien torneado. ¿Cómo vamos a maximizar la productividad? Tenemos aquí, por ejemplo, una profundidad de corte de 3 milímetros para un acero, una dureza de 180 de Brinell. Si nos damos cuenta en la parte superior, vemos que todos tenemos, en las tres condiciones tenemos 3 milímetros de profundidad. Los avances, tenemos el avance menor, que es de 0.15, un avance intermedio que es de 0.3 y un avance superior que es de 0.5. En este momento, tenemos una velocidad de corte en el primer caso de 425 metros por minuto, en el segundo de 345 metros por minuto y en el tercero de 275. En este momento ustedes están haciendo mentalmente, dicen, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Si nosotros tenemos una velocidad de corte menor y se supone que esto nos va a dar menores revoluciones y nos va a dar menor avance y nuestro tiempo va a ser más largo. La cuestión aquí es con respecto a la productividad de la herramienta, es con respecto a la productividad de la herramienta. El tiempo ciclo sí va a ser a lo mejor un poco más largo. Aquí es muy importante también que consideren con su cliente qué es lo que se está buscando. Entonces, haciendo la operación, nos dice que a una menor velocidad de corte y a un mayor avance, vamos a tener una mayor evacuación de material. Y aquí tenemos esta leyenda que dice que la velocidad de corte más lenta, con el mayor avance, va a ser la productividad más elevada. Esto es lo que nos va a ayudar justamente a que nuestro inserto sea más productivo. Y con respecto a nuestro inserto más productivo, con respecto a todas las fallas que vimos ahorita y la forma de cómo podemos hacer que nuestro proceso mejore, de esa manera podremos empezar a hacer toda la cuestión con respecto a poder generar ahorros. Bueno, recuerden también que tenemos aquí una compensación de datos en la velocidad de corte. Aquí con respecto a esta parte, por lo general lo que estábamos comentando ahorita, si nosotros tenemos un avance de nuestro inserto y tenemos una reducción de la velocidad de corte, siempre nos vamos a encontrar en la parte del ejemplo número 1. Aquí es donde debemos estar trabajando nosotros. Nuestro valor de partida, aquí no lo indica, entonces siempre vamos a tratar de incrementar primero los avances, así vamos a romper mejor nuestra rompeviruta y vamos a hacer que nuestro inserto trabaje de la mejor manera. Si nosotros aumentamos nuestro avance, reducimos nuestro avance y aumentamos nuestra velocidad de corte, aquí lo que vamos a tener es el ejemplo número 2. Imaginemos que, bueno, estos son dos factores que podríamos nosotros estar utilizando.
Pero si nosotros llegamos a aumentar nuestra velocidad de corte y aumentar nuestro avance, nos estaríamos estando aquí en este cuadrante, en el cuadrante número 2, y lo que va a hacer es que nuestro inserto va a estar sufriendo más y por consecuencia se va a reducir más rápido. Entonces, como vimos ahorita, lo más importante que podemos estar haciendo nosotros es trabajar con una velocidad de corte adecuada, como lo hicimos nosotros con la correlación de la velocidad de corte. Esa es una corrección, perdón, una corrección en la velocidad de corte de acuerdo a todos los factores que nos deben de influir con respecto a nuestra máquina, al tiempo que queramos nosotros estar trabajando, a nuestras profundidades de corte y bueno, todos los factores que mencionamos. Y si tenemos nosotros un avance, vamos a romper mejor nuestra rompeviruta y con esto vamos a tener que hacer una buena selección de la rompeviruta. Esto es algo muy importante para poder hacer que nuestro inserto trabaje correctamente. Bueno, pues como les comentábamos al principio de esta transmisión, también pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Por ahí les pasaremos el link para que puedan ustedes bajar esta información, compartirla con sus distribuidores, perdón, con sus clientes finales, inclusive en un momento dado, o de alguna manera volverla a ver. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, nos escuchamos hasta la próxima. Que tengan el mejor de los días, muy buen fin de semana y pues bueno, hasta la próxima.